Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 51. ¿Cómo encontrar a Dios? En 1949 sucedió uno de los mayores reavivamientos de la historia del Reino Unido en las Islas Hébridas. Duncan Campbell, el predicador que estuvo en el centro de aquel reavivamiento, describió posteriormente cómo comenzó. 7 hombres y mujeres habían decidido orar decididamente porque llegara el reavivamiento. Una noche, durante una reunión de oración en un granero, un joven tomó su Biblia y leyó el Salmo 24, que es el Salmo de hoy. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro. Cerró su Biblia y dijo: me parece que estar orando como lo hacemos y esperando como lo estamos haciendo aquí es pura patraña sentimental si no estamos en la relación correcta con Dios. Tras decir esto, pidió a Dios que le revelara si sus manos estaban limpias y su corazón puro. Aquella noche, Dios se encontró con ellos de una manera poderosa. Mientras aguardaban al Señor, su asombrosa presencia barrió el granero. Llegaron a comprender que el reavivamiento siempre está ligado a la santidad. Se liberó un poder que sacudió aquella iglesia desde los cimientos hasta el tejado. 3 hombres descansaban sobre la paja tumbados por el poder de Dios. Fueron levantados desde lo ordinario a lo extraordinario. Sabían que Dios los había visitado y ni ellos ni su iglesia nunca volverían a ser los mismos. A 6.4 kilómetros, o sea, 4 millas de distancia, 2 hermanas de 82 y 84 años recibieron una visión de Dios. Vieron iglesias repletas a cuyo interior afluían jóvenes y todo el vecindario. Tuvieron una maravillosa seguridad de que Dios estaba viniendo con poder reavivador. Duncan Campbell recibió una invitación para ir a hablarles a ellos. Cuando llegó a la iglesia parroquial, estaba repleta de gente y cientos de personas aguardaban afuera. Nadie podía explicar de dónde venían. A los 10 minutos de comenzar el servicio, hombres y mujeres estaban postrados clamando a Dios. Se estaban encontrando con Dios en toda su santidad. Se dio un sentido de tal presencia de Dios en la isla que un hombre de negocios que estaba de visita llegó a decir: al segundo de poner mi pie en tierra, me hice repentinamente consciente de la presencia de Dios. Dios estaba encontrándose con su pueblo. ¿Cómo nos encontramos con Dios, tú y yo? Vamos a leer Salmos capítulo 24, versículos del 1 al 10, en la Nueva Traducción Viviente. Salmo de David. La tierra es del Señor y todo lo que en ella hay. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Pues Él echó los cimientos de la tierra sobre los mares y los estableció sobre las profundidades de los océanos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo los de manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios, su Salvador. Gente así puede buscarte y adorar en tu presencia, oh Dios de Jacob. Interludio. Ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas y dejen que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor invencible en batalla. Ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas y dejen que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos celestiales. Él es el Rey de Gloria. Fabuloso privilegio. David comienza este salmo recordando que Dios es un creador poderoso. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella.
el mundo y cuantos lo habitan. Versículo 1. Termina recordando que Dios es un Rey de gloria. Por 5 veces se refiere a Él como el Rey de gloria. Es el Señor Todopoderoso. Él es el Rey de la gloria. A la luz de la impresionante naturaleza de Dios, David hace esta pregunta: ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Versículo 3. La respuesta es que solo aquellos que son totalmente puros. Dice en el versículo 4, solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora a ídolos vanos. Pero sabemos que nadie vive así. Solo por medio de Jesús podemos ser hechos santos y acercarnos a Dios con confianza. Como dice Hebreos 10:14, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Vamos a orar. Señor, deseo encontrarme contigo. Muéstrame si mis manos están limpias y mi corazón es puro. Gracias porque por medio de la sangre de Jesús puedo ser santificada. Perdóname, límpiame y lléname una vez más de tu Santo Espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que vayamos y leamos San Marcos capítulo 5, versículos del 21 hasta el 43. Jesús sana en respuesta a la fe. Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor: mi hijita se está muriendo, dijo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella, para que se sane y viva. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió. Apretujada a su alrededor, una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó: si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él, así que se dio vuelta y preguntó a la multitud: ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron: mira la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron: tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Jesús dio órdenes estrictas que no le dijeran a nadie lo que había sucedido, y entonces les dijo que le dieran de comer
a la niña. Ahora vamos a leer San Marcos capítulo 6 versículos del 1 al 6 y continuamos en la Nueva Traducción Viviente. Jesús es rechazado en Nazaret. Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos de los que lo oían quedaban asombrados. Preguntaban, ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y se burlaban, es un simple carpintero, hijo de María, y hermano de Santiago, José, Judas y Simón, y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro en ese lugar, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado de su incredulidad. Acto de fe. ¿Estás luchando con algún problema crónico en tu vida que parece no mejorar? ¿Te has sentido alarmado y embargado por el miedo? En este pasaje vemos cómo respondió Jesús ante estas situaciones. En el Nuevo Testamento vemos el extraordinario sentir de la gente que estaba conociendo a Dios por medio de Jesús. San Juan 1:1. En estos versículos, San Juan escribe acerca de la palabra de la vida, de la que hemos oído y visto con nuestros propios ojos, la cual hemos tocado con las manos. La gente que entraba en contacto con Jesús parecía percibir que entraban en la presencia de un Dios santo. Jairo se arrojó a sus pies, la mujer enferma se arrojó a sus pies. Aquella mujer llevaba sufriendo una enfermedad crónica 12 años, la cual era incurable en aquella época, versículo 26. Oyó hablar de Jesús y respondió con fe y le tocó el manto, porque pensó para sus adentros, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Versículo 29. En contacto con Jesús, tuvo un impacto profundo en la gente. Jesús le dijo a la mujer enferma, vete en paz y queda sana de tu aflicción. El dolor de los 12 años pasados fue reemplazado por la paz y la libertad. No importa lo que sea con lo que estés luchando en tu vida, sin importar cuánto tiempo llevas sufriéndolo, extiende tu mano a Jesús, como lo hizo aquella mujer, para que te ayude. La hija de Jairo tuvo la experiencia más extrema del impacto de encontrarse con Jesús cuando fue traída de vuelta a la vida. Había una conmoción y un lamento. Le decían que no molestara a Jesús, pero Jesús dijo, no tengas miedo, cree solamente. Jesús dijo que la niña no está muerta, sino dormida, versículo 39. Puesto que Jesús iba a resucitarla, su muerte no era más permanente que quedarse dormida. El apóstol Pablo, como Jesús, usó el término estar dormido. Cuando caes en un sueño profundo, lo siguiente que ves es la mañana. Cuando mueres en Cristo, lo siguiente que verás es que estarás con el Señor. Jesús se llevó consigo a los 3 discípulos en cuya fe podía confiar, además de los padres. Parecía que quería que allí hubiera una atmósfera de fe cuando orara por la niña fuera resucitada de la muerte. No había nada superespiritual acerca de Jesús, era alguien muy práctico. Les mandó que le dieran de comer a la niña, versículo 43. Una vez más, un relato que empieza por el miedo, acaba en la fe. Cuando la gente vio lo que Jesús hizo, se llenaron de asombro y estaban maravillados. Por supuesto, igual que hoy, un día, no todo el mundo tuvo esa reacción. Algunos comenzaron a burlarse de él y otros se escandalizaban a causa de él. En su pueblo, Jesús era un profeta al que no se honraba. Aquellos más cercanos a él no lo reconocieron.
A veces nos resulta difícil recibir las cosas de aquellos que mejor conocemos. Como pasa hoy en día, algunos reconocieron a Jesús y otros no se enteraron. La distinción clave era si tuvieron o no tuvieron fe. Le dijo a la mujer enferma, tu fe te ha sanado. Le dijo a Jairo, no tengas miedo, cree solamente. En su pueblo se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Por medio de su muerte en la cruz, Jesús cumplió los requisitos para encontrarse con Dios. Ahora, es por esta fe por la que tú y yo nos encontramos con Jesús y por medio de Él nos encontramos con Dios. Vamos a orar. Amado Señor, líbrame del cinismo y del escepticismo. Gracias porque te puedo encontrar por medio de la fe. Señor, incrementa mi fe. Cuando me sienta alarmado y embargado por el miedo, ayúdame a creer solamente. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Éxodo capítulo 27 en la Nueva Traducción Viviente. Instrucciones para el altar de las ofrendas quemadas. Con madera de acacia construye un altar cuadrado que mida 2 metros con 30 centímetros de ancho y de largo, 1 metro con 40 centímetros de alto. Haz cuernos en cada una de las 4 esquinas, de modo que el altar y los cuernos formen una sola pieza. Recubre con bronce el altar. Haz recipientes para las cenizas, palas, tazones, tenedores para la carne y braseros, todos de bronce. Hazle una rejilla de bronce y ponle 4 anillos de bronce en las 4 esquinas. Instala la rejilla a la mitad de la altura del altar, debajo del borde, para trasladar el altar. Haz varas con madera de acacia y recúbrelas de bronce. Mete las varas por los anillos a ambos lados del altar. El altar debe ser hueco y estar hecho con tablas. Constrúyelo tal como se te mostró en el monte. Instrucciones para el atrio. Luego harás el atrio del tabernáculo y lo encerrarás con cortinas de lino de tejido fino. Las cortinas del lado sur medirán 46 metros de largo. Estarán sostenidas por 29 postes encajados firmemente en 20 bases de bronce. Cuelga las cortinas con ganchos y anillos de plata. Confecciona las cortinas del lado norte iguales a las del lado sur, de 46 metros de largo, sostenidas por 20 postes encajados firmemente con bases de bronce. Cuelga las cortinas con ganchos y anillos de plata. Las cortinas del lado occidental del atrio medirán 23 metros de largo y estarán sostenidas por 10 postes encajados en 10 bases. El lado oriental del atrio, o sea el frente, también medirá 23 metros de largo. Y la entrada al atrio estará ubicada dentro del lado oriental, flanqueada por 2 cortinas. La cortina del lado derecho medirá 6 metros con 90 centímetros de largo y estará sostenida por 3 postes encajados en 3 bases. La cortina del lado izquierdo también medirá 6 metros con 90 centímetros de largo y estará sostenida por 3 postes encajados en 3 bases. Para la entrada del atrio confecciona una cortina de 9 metros con 20 centímetros de largo. Elabórala de lino de tejido fino y adórnala con bordado hermoso de hilo azul, púrpura y escarlata. Sosténla con 4 postes, cada uno encajado firmemente en su propia base. Todos los postes alrededor del atrio deberán tener anillos y ganchos de plata y bases de bronce. Así que el atrio entero medirá 46 metros de largo por 23 metros de ancho y tendrá paredes de cortinas de 2 metros con 30 centímetros de alto, hechas de lino de tejido fino. Las bases de los postes serán de bronce. Todos los objetos que se usen para las ceremonias del tabernáculo, incluidas las estacas para sostener el tabernáculo y las cortinas del atrio, serán de bronce. Iluminación para el tabernáculo. Ordénale al pueblo de Israel que te traiga aceite puro de olivas prensadas para la iluminación, a fin de mantener lámparas siempre encendidas. El candelabro estará en el tabernáculo delante de la cortina interior que protege el arca del pacto.
Aarón y sus hijos deberán mantener las lámparas encendidas toda la noche en la presencia del Señor. Esto es una ley perpetua para el pueblo de Israel y deberá darse cuenta que debe cumplirse de generación en generación. Vamos a leer también el capítulo 28 del mismo libro, Éxodo. Vestiduras para los sacerdotes. Manda llamar a tu hermano Aarón y a sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Apártalos de los demás israelitas para que me sirvan y sean mis sacerdotes. Hazle a Aarón vestiduras sagradas que irradien belleza y esplendor. Instruye a todos los hábiles artesanos, a quienes he llenado con el espíritu de sabiduría, que confeccionen las vestiduras de Aarón, las cuales lo distinguirán como un sacerdote apartado para mi servicio. Las vestiduras que deben elaborar son las siguientes: un pectoral, un efod, un manto, una túnica con diseños, un turbante y una faja. Los artesanos harán estas vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que las usen cuando me sirvan como sacerdotes. Por lo tanto, dales tela de lino fino, hilo de oro, e hilo azul, púrpura y escarlata. Diseño del efod. Los artesanos deberán hacer el efod de lino de tejido fino y bordado hábilmente con hilo de oro e hilo azul, púrpura y escarlata. Constará de 2 piezas, el frente y la espalda unidas en los hombros por 2 hombreras. La faja decorativa estará confeccionada por los mismos materiales: lino de tejido fino bordado con oro y con hilo azul, púrpura y escarlata. Toma 2 piedras de ónice y graba sobre ellas los nombres de las tribus de Israel, 6 nombres en cada piedra, dispuestos según el orden de nacimiento de los hijos de Israel. Graba estos nombres en las 2 piedras con la misma técnica que emplea un joyero para grabar un sello. Luego incrusta las piedras en monturas de filigrana de oro. Sujeta las 2 piedras sobre las hombreras del efod, pues son un recordatorio de que Aarón representa al pueblo de Israel. Aarón llevará estos nombres sobre sus hombros como un recordatorio continuo cada vez que se presente ante el Señor. Elabora las monturas con filigrana de oro. Luego trenza 2 cordones de oro puro y sujétalos a las monturas de filigrana sobre las hombreras del efod. Diseño del pectoral. Después, con mucho cuidado y con gran habilidad, harás un pectoral que se usará cuando se busque una decisión de parte de Dios. Confecciónalo de modo que haga juego con el efod de lino de tejido fino, bordado con oro y con hilo azul, púrpura y escarlata. Haz el pectoral de una sola pieza de tela. Dóblala en forma de bolsa cuadrada de 23 centímetros cada lado. Incrusta sobre el pectoral 4 hileras de piedras preciosas. La primera hilera tendrá una cornalina roja, un peridoto de color verde pálido y una esmeralda. La segunda hilera estará compuesta por una turquesa, un lápiz lazulí de color azul y una adularia blanca. La tercera hilera constará de un jacinto anaranjado, un ágata y una amatista púrpura. La cuarta hilera estará formada por un berilo azul y verde, un ónice y un jaspe verde. Todas estas piedras estarán incrustadas en filigranas de oro. Cada piedra representará a uno de los 12 hijos de Israel, y el nombre de la tribu que representa estará grabado en ella como un sello. Para sujetar el pectoral al efod, prepara cordones trenzados de hilo de oro puro. Luego haz 2 anillos de oro y sujétalos a las esquinas superiores del pectoral. Ata los cordones de oro a los 2 anillos colocados en el pectoral. También ata los otros extremos de los cordones a las monturas de oro que van sobre las hombreras del efod. Luego haz otros 2 anillos de oro y fíjalos a los bordes inferiores del pectoral junto al efod, y haz
otros 2 anillos de oro y fíjalos a la parte delantera del efod, debajo de las hombreras, justo por encima del nudo donde la faja decorativa se ciña al efod. Luego sujeta con cordones azules los anillos inferiores del pectoral a los anillos del efod. Así el pectoral quedará firmemente unido al efod por encima de la faja decorativa. De esta manera, cuando entre en el lugar santo, Aarón llevará los nombres de las tribus de Israel cerca de su corazón, en el pectoral sagrado. Eso servirá para recordarle continuamente que él representa al pueblo cuando entra a la presencia del Señor. Dentro del pectoral sagrado meterás un Urim y el Tumim, para que Aarón los lleve sobre su corazón cuando se presente ante el Señor. De este modo, cada vez que Aarón entre a la presencia del Señor, llevará siempre sobre su corazón los objetos que se usan para determinar la voluntad de Dios para su pueblo. Otras vestiduras para los sacerdotes. Confeccionaba el manto que se usaba con el efod y hazlo de una sola pieza de tela azul, con una abertura en el centro por donde Aarón pueda meter la cabeza. Refuerza la abertura con un cuello tejido para evitar que se rasgue. Haz granadas de hilo azul, púrpura y escarlata y sujétalas al borde del manto, alternándolas con campanillas de oro. Las campanillas de oro y las granadas irán en forma alternada por todo el borde. Aarón llevará puesto el manto cada vez que oficie delante del Señor, y las campanillas sonarán cuando entre a la presencia del Señor y en el lugar santo, y también cuando salga de allí. Si lleva puesto el manto, no morirá. Luego haz un medallón de oro puro y grábalo como un sello de las palabras santo para el Señor, con un cordón azul, y sujeta el medallón a la parte delantera del turbante de Aarón, donde deberá quedar permanentemente. Aarón lo llevará sobre su frente para cargar sobre sí mismo toda culpabilidad de los israelitas cuando consagran sus ofrendas sagradas. Aarón tendrá que llevarlo siempre sobre su frente para que el Señor acepte al pueblo. La túnica con diseños para Aarón, téjela con tela de lino fino, con el mismo lino. Haz también el turbante, confecciona además una faja y adórnala con un bordado colorido. Para los hijos de Aarón confecciona túnicas, fajas y gorros, especialmente que irradien belleza y esplendor. Viste a tu hermano Aarón y a sus hijos con estas vestiduras, y luego úngelos y ordénalos, conságralos para que puedan servir como mis sacerdotes. Hazle también ropa interior de lino que usen directamente sobre la piel y les cubra la cadera hasta los muslos. Aarón y sus hijos tendrán que llevarla puesta cada vez que entren al tabernáculo o se acerquen al altar en el lugar santo para realizar sus tareas sacerdotales. Así no incurrirán en culpa y no morirán. Esta es la ley perpetua para Aarón y para todos sus descendientes. Acceso por medio de Jesús. No podemos comprender en toda magnitud el inmenso privilegio que es poder encontrarnos con Dios sin que veamos el trasfondo del Antiguo Testamento. Aquí vemos la descripción de la tienda del encuentro, donde Dios se encuentra con Moisés y los sacerdotes. Entrar en la presencia del Señor era algo asombroso. Aarón entró ante el Señor en el lugar santo. El autor de los Hebreos explica cómo apunta a Jesús todo esto. El tabernáculo era copia y sombra del que está en el cielo. Hebreos 8:5. Incluso los sacerdotes podían entrar solamente en el lugar santo, pero no en el lugar santísimo. Con esto, el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Era, por tanto, una ilustración. El autor de los Hebreos muestra cómo este pasaje conforma el antecedente para el sacrificio de Jesús por nosotros, por el que hizo posible que tú y yo nos podamos encontrar con un Dios santo por medio de la sangre de Jesús, ofrecida una sola vez y para siempre. Versículo 26. Vamos a orar. Amado Señor, gracias porque por medio de la sangre de Jesús has hecho posible que yo entre en el lugar santo y llegue hasta tu presencia. Te doy gracias
porque por medio de Jesús tengo el acceso al Padre. Como dice Efesios 2:18, al Padre por un mismo Espíritu. Gracias porque me puedo encontrar contigo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pipa añade. La pastora Pipa toma Marcos 5, 21 al 34 y dice lo siguiente: Jesús se preocupa hasta de nuestros problemas más embarazosos. Bueno, recordemos que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y las voces de este podcast son Luis Alfonso González y Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.